Hola, les habla Sandra. A Carla y a mí nos toca exponer el siglo XV en Italia. Con el siglo XV italiano comienza el Renacimiento y con él la Edad Moderna, caracterizado por el resurgir europeo en todos los aspectos y el rompimiento drástico con la tradición medieval. Para ese momento, Italia estaba dividida en pequeñas ciudades-estado que normalmente eran rivales entre sí y se gobernaban según el régimen de señoría, que consistía en el poder hereditario de familias influyentes. En esa Italia aparentemente desunida, surge el deseo de recuperar la gloria perdida y de separarse de una Europa con raíces medievales y que no eran clásicas. Ese deseo surge después de lograr mantener su independencia frente al ducado de Milán, que aspiraba a ser dueño de toda Italia. Con la idea de haber sido fundada por los romanos, que concebían como los dominadores de todo el mundo, surge un sentimiento de superioridad. Su economía florece con la producción de lana y con la banca, mientras que la burguesía mercantil muestra su poder haciendo posible con sus encargos la eclosión del Renacimiento, ya que por medio del arte se adquiere fama y se compite con otras ciudades. Con esto surge un mecenazgo que financia obras para su propio prestigio y que ya no monopoliza la Iglesia. Los mecenazgos son una ayuda que se daba a una actividad cultural, artística o científica, así como si fueran una beca. Y gracias a eso los artistas entraron en un nuevo sistema de mercado basado en contrataciones permanentes y en el encargo de obras por medio de compromisos escritos. Los primeros grandes mecenas, que son estas personas que patrocinaban o apoyaban a las artes, fueron los Médicis, una familia que era parte de la historia de la ciudad desde el siglo XIII. Se dedicaban al comercio y a las finanzas. Sus miembros más sobresalientes fueron Cosme el Viejo, que es este de la izquierda, que dirigió la ciudad desde 1434 hasta 1464. Su nieto Lorenzo del Magnífico, que es el de en medio, que estuvo al frente desde 1469 hasta su muerte y fue el último gran protector de las artes. A partir de 1494 comienza un periodo de 4 años gobernado por Girolamo Savonarola, que es este de la derecha, un monje dominico que establece un régimen autoritario basado en la penitencia y en la austeridad de las costumbres. Y ese régimen se mantiene vigente hasta 1512, que los Médicis recuperan el poder. El término Renacimiento alude a una etapa de la historia que pretende resucitar la antigüedad grecolatina, tanto su cultura como sus valores cívicos, pues consideraban que en ella el hombre alcanzó sus mayores logros en todos los sentidos. Todo eso fue aniquilado por los invasores bárbaros, que con su desprecio a lo clásico y su incultura dieron paso a un largo periodo de oscuridad, que es la Edad Media. Por lo que en la esencia del Renacimiento se encuentra un profundo rechazo a lo medieval y el afán de tender un puente directo con los griegos y con los romanos. Su aporte filosófico es el humanismo, que con su visión racionalista y antropocéntrica del mundo, coloca al hombre como centro de todo y engrandece a la naturaleza frente a lo sobrenatural. Después de un largo periodo en que el hombre se subordinaba en todo a Dios, empieza a confiar plenamente en sus posibilidades y adquiere nuevos valores como la autosuficiencia, los méritos personales, las virtudes cívicas y la fama. Y su nivel social ya no se impone de forma hereditaria, sino que depende de los logros individuales. Para el nuevo hombre renacentista hay dos caminos para el conocimiento: las experiencias humanas y los clásicos grecorromanos. El resultado es una síntesis entre el pensamiento platónico y el cristiano, donde si Dios es el creador de todo, entonces la perfección divina está presente en la naturaleza. El hombre, consciente de su capacidad moral e intelectual,
asume la misma función creativa para generar belleza y una vida digna, con lo que deja de sentirse inferior y se coloca casi a la altura de Dios, pues al crear se siente tan grande como Él. Y gracias a esta confianza en sí mismo, unida al estudio de los textos antiguos, hace posible el desarrollo de la ciencia experimental como la geografía, la astronomía y la medicina. Como consecuencia de esta interpretación cristiana de lo clásico, se produce una nueva concepción del mundo, del arte y del artista. Ahora el cosmos ordenado numéricamente, como el de las teorías platónicas y pitagóricas, equivale a la armonía divina. Se impone así un enfoque racional según el cual todo, incluido el arte, es mensurable y revela la perfección celeste. Esto también afecta al hombre, que como fue hecho imagen y semejanza de Dios, pasa a ser el motivo principal para el artista. Y ahora el artista aplica las matemáticas para manifestar la nueva relación entre el hombre y Dios, transformando el arte en una actividad intelectual que se entiende como un proceso de conocimiento objetivo y abandona el carácter artesanal que tuvo en la antigüedad y en la Edad Media. 15. Las artes visuales obtienen el rango de artes liberales, concepto que se remonta a Platón y se refiere a las ramas del saber fundadas en lo teórico. Con esto el artista empieza a considerarse un hombre de ideas y asciende desde el punto de vista social, con la idea de recibir su creatividad como un don del cielo y por tanto de ser alguien superior. Con esta idea empieza a firmar sus obras y se independiza de los gremios, aceptando encargos particulares que ya no provienen exclusivamente de la Iglesia. La obra de arte se convierte en el producto de su mente con el principal objetivo de imitar una realidad que es corregida para alcanzar el máximo grado de belleza. Lo logra con formas perfectas e ideales que definen la geometría en un espacio según la simetría y las proporciones humanas. Arquitectura y escultura. El espacio arquitectónico del Renacimiento hace visible el orden cósmico, por lo que es geométrico, proporcionado, autónomo, centralizado, estático y unitario. Es geométrico porque se mide matemáticamente para expresar la actitud racional del hombre ante lo divino, que se manifiesta en el equilibrio entre horizontales y verticales. Es proporcionado según la escala humana, con lo que recupera los órdenes clásicos. Es autónomo tanto en sí mismo como con respecto al entorno, porque sus partes no se funden unas con otras. Cada elemento destaca con claridad de los demás y el edificio se levanta como algo aislado de lo que lo rodea. Es centralizado porque parte de un punto bajo la cúpula, lo que a su vez lo vuelve estático. Y es unitario porque cuando el espectador entra en el edificio, se siente impulsado a dirigirse al centro, desde donde puede controlar todo sin necesidad de moverse. La nueva concepción del espacio renacentista se manifiesta en la ciudad ideal, que expresa una visión geométricamente perfecta del mundo, dando prioridad al esquema circular y al palacio del Señor. Así la ciudad se convierte en una forma pura, donde las construcciones son unidades autosuficientes sin ninguna relación con lo que tiene alrededor. En cuanto a las tipologías, se desarrollan la iglesia, el palacio urbano y la villa. El palacio es una novedad, consecuencia de la cultura humanista y del protagonismo que éste da al señor, ya sea noble o burgués enriquecido, pues los nuevos moradores del palacio renacentista buscan mostrar su condición de ciudadanos, así como su elevado nivel social y cultural. Ese señor que está ahí a la izquierda es Filippo Brunelleschi, que es el iniciador de esa nueva arquitectura y también del Renacimiento, pues sus ideas llegan tanto a la escultura como a la pintura a través de sus contemporáneos Donatello y Masaccio, respectivamente. Y gracias a estos tres artistas se produce un arte diferente que rompe por completo con lo medieval y que influye de manera decisiva hasta finales del siglo XIX. Todo empieza cuando Brunelleschi decide estudiar las ruinas romanas, que hasta entonces no habían interesado a nadie más, y de ahí parten sus dos grandes contribuciones: recuperar las formas clásicas y descubrir la perspectiva lineal.
No pretende copiar los edificios antiguos, sino tomar de ellos lo que los hace diferentes a los del gótico, y lo hace de una forma libre para ponerlos al servicio de las necesidades y del nuevo ideal de belleza de su época. Y un ejemplo de esos cambios es del arco de medio punto cambiar al arco ojival y de la columna cambiar al pilar fasciculado. Llega a la perspectiva lineal teniendo en cuenta los primeros intentos de crear profundidad en una superficie plana por parte de la cerámica griega. A partir de esto consigue representar la realidad científicamente, basándose en leyes matemáticas que determinan la disminución del tamaño de los objetos a medida que se alejan hacia el fondo. Se trata de medir el espacio según la escala humana con la premisa de que todas las líneas paralelas de la naturaleza convergen en un único punto de fuga situado al horizonte y que corresponde al único punto de vista del espectador. Es como cuando vamos en una carretera y hay postes a los lados o árboles y entre más lejos están parecen más pequeños y a la vez parece que se juntan todos en un mismo lugar. Ese es como el punto de fuga, pues donde se junta todo. Una condición importante para hacer visible la geometría espacial es repetir formas iguales siempre a la misma distancia y así el valor de un objeto depende de la posición que ocupa. La introducción de la perspectiva lineal cambia por completo el concepto de la pintura, de la escultura y de la arquitectura que a partir de ese momento recurren a las matemáticas para ofrecer un espacio tridimensional. Al aplicarlo en el terreno constructivo, Brunelleschi distingue entre invención que es creativa y la ejecución que es meramente mecánica, con lo que impone un método de trabajo que sigue vigente hasta hoy y tiene como consecuencia que la obra deja de ser colectiva para convertirse en algo individual. Un ejemplo es la cúpula de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, que está inspirada en la flor de loto, que era la flor de la ciudad, y también es uno de los elementos clásicos que reafirman el centro dominante. También se utilizan los órdenes clásicos como módulos, por ejemplo, la columna establece las medidas del resto del edificio y su repetición a distancias iguales genera una sucesión de pequeños cubos espaciales que proveen al edificio de profundidad y equilibrio, tanto en el exterior, que es como aquí en la fachada del Hospital de los Inocentes, como en el interior, que es como en la iglesia de San Lorenzo. Se trata entonces de aplicar relaciones matemáticas simples que se recalcan con la división de los muros a través de elementos clásicos diferenciados por su color gris respecto al fondo blanco, que definen estructuras puramente geométricas. Así Brunelleschi expresa la relación racional del hombre con Dios y la perfección de éste. Y pues un ejemplo de esto de que el fondo sea blanco y resalte lo gris es la capilla de Pazzi en la iglesia de Santa Croce. En la segunda mitad del siglo XV, León Battista Alberti, máximo exponente de la cultura humanista, realiza una doble aportación teórica y práctica, en la que expone dos doctrinas fundamentales que constituyen el soporte teórico de todo el Renacimiento, que son la proporción y la belleza. Define la proporción como la relación de las partes con el todo y a la belleza como la armonía de todos los componentes de una obra siguiendo la escala humana, de manera que nada falta ni nada sobra.